Sí. Entonces, vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y pedimos tu bendición, Señor, para esta clase, no porque lo merecemos, sino por los méritos de Jesús, porque nosotros somos miserables pecadores, como tu palabra dice. Eso es difícil de reconocer, pero es mejor reconocerlo porque es la verdad. Tú eres santo y nosotros imperfectos, y ves nuestra imperfección como completa, que contamina todo lo que hacemos. Pero gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, el cual obedeció tus mandamientos por nosotros, y Él pagó el castigo por nuestros pecados, reconciliándonos así contigo. Y por eso tenemos la confianza para pedir tu perdón, tu favor en esta clase, tu bendición, y que sea provechosa la clase para cada persona que está aquí presente. Entonces, acompáñenos con tu Espíritu, Señor, y que sea una bendición para cada uno que participa. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como siempre, voy a comenzar con la pregunta de siempre. No tomando nada por hecho, creo que ya lo saben muy bien la respuesta, y eso es muy bueno, pero aún así vamos a repetir y repasar. ¿En qué se basa nuestra buena relación con Dios? Laura, ¿qué piensa? Nuestra relación con Dios se basa en la obediencia, en la gratitud que le debemos tener a Él. No deber, sino en nuestra gratitud. No, tampoco. Porque todo lo que es la base para nuestra relación con Dios tiene que ser perfecto. Nuestra gratitud tampoco es perfecto. Viendo lo que es la solución, la gratitud viene después de ya estar bien con Dios, de ya tener una buena relación con Él. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es realmente la base de nuestra relación con Dios si no es nuestra gratitud ni nuestra obediencia? La obediencia de Cristo. Eso, más bien, sí. Puesto que no hemos obedecido, Él ha obedecido la ley de Dios perfectamente por nosotros como nuestro sustituto. Y es su obediencia que vale para nosotros. Él ha atribuido su obediencia a nosotros. Y cuando Dios abre su libro de cuentas, encuentra la obediencia de Jesús y nos acepta en base a eso. Bueno, eso es parte. ¿Qué es la otra parte? ¿Qué otra cosa tuvo que hacer Jesús para reconciliarnos con Dios, además de obedecer su ley perfectamente? Cumplir. Cumplir. Bueno, eso hizo en su vida. Ya hemos hablado de eso. Por... Él cumplió la ley por nosotros, pero ¿qué más hizo además de cumplir la ley? Dio su vida en la cruz. Murió por nosotros. Eso. Él pagó el castigo que hemos merecido. En mi oración he indicado que sí, nosotros hemos desobedecido y eso es pecado. Eso merece la condenación. Para que nosotros no fuéramos condenados, Jesús pagó esa condenación por nosotros, otra vez como nuestro sustituto. Y por eso llamamos esto la doble sustitución. Para reconciliarnos con Dios, salvarnos, darnos la vida eterna, Jesús nos sustituyó de dos maneras. La primera es que en su vida, de los 33 años de su vida, Él estaba obedeciendo los mandamientos de Dios por nosotros en nuestro lugar. Y con su muerte, es la segunda sustitución, nos sustituyó al pagar el castigo que nosotros habíamos merecido. ¿Sí? Por eso estamos bien con Dios completamente por Jesús y su obra, su sustitución. Bienvenida Rubis, que está trabajando para también habilitar su micrófono. Estamos esperando que pueda hacer para poder escucharla. En alguna parte de su pantalla debe ver una imagen de micrófono. Hay que hacer clic en ella y seguir la instrucción en cuanto a qué micrófono va a usar. Bueno, vamos a seguir adelante mientras usted trata de hacer. Se va el audio. Sí, no estoy aquí. Estaba escribiendo un texto a Rubis.
Uy, se fue de la reunión. Por eso no lo vio. Va a intentar otra vez. Bien, entonces viendo que Jesús ha hecho todo para que estemos bien con Dios, tener una buena relación con Él y salvarnos y para vivir en el cielo eternamente, nada de eso depende de nosotros. ¿Por qué vamos a tratar de hacer buenas obras entonces? Ahora sí, Laura. ¿Cuál es nuestro motivo para hacer las buenas obras, tratar de obedecer los mandamientos? Es sentir amor hacia Él. Eso, amor y gratitud. Ahí sí entra la gratitud a Dios. Gratitud es algo que viene después de ya tener la buena relación con Dios que Jesús ganó. La base de nuestra buena relación es lo que Jesús hizo. Lo que nosotros hacemos es consecuencia, fruto, la Biblia lo llama, ¿sí? Viene después. Y el motivo es gratitud, como dice Hebreos 12:28. Habiendo recibido, eso nada más recibimos, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Voy a enviarle todavía no. Hola, Rubis. Todavía estamos esperando que pueda habilitar su micrófono. Parece que todavía no. Bueno, va a seguir intentando, estoy seguro. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que habíamos estudiado la última vez? No vimos la lección 7 con ustedes porque nadie estaba asistiendo. Alguien intentó, pero se congeló su imagen, por eso no hay grabación de esa. Pero ¿alguna pregunta sobre algo que hemos estudiado anteriormente? No, solo que nos gustaría oír la clase pasada, ya que no tuvimos oportunidad de verla. Bueno, la grabación hay un enlace para ver la grabación del otro grupo. Entonces, de la lección, eso pueden hacer. Está en un grupo de WhatsApp. Hay que buscar antes y encontrará la grabación, el enlace para la grabación, que está en YouTube. Entonces, con el enlace se puede conectar y ver esa grabación. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces vamos a ver el video, que es la base para nuestro estudio en el día de hoy, y después hay preguntas al respecto. ¿Listos? Bien, allá vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos nuevamente a esta segunda lección sobre cómo recibimos el perdón. En esta lección seguiremos hablando de la fe. Veremos 5 preguntas profundas. 1. ¿Escogemos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? 2. ¿Qué usa el Espíritu Santo para crear la fe? 3. ¿Cómo puede fortalecer mi fe? 4. ¿Por qué algunos creen y otros no? 5. ¿Cuáles son las bendiciones de la fe? ¿Ha oído hablar del llamado al altar o tal vez lo ha experimentado usted mismo? Ocurre cuando un predicador pronuncia el mensaje del Evangelio de Jesucristo y luego dice: todos los que han decidido seguir a Jesús en su corazón, avancen y confiesen en su fe. Aunque la intención es buena, hay algo inherentemente contradictorio en este llamado al altar. Eso es porque antes de la fe estamos espiritualmente muertos. Una persona espiritualmente muerta es incapaz de tomar una decisión espiritual, incluida la decisión de creer en Jesús. El Espíritu Santo debe primero obrar la fe en nuestros corazones. Sería más coherente con las Escrituras que el predicador dijera: ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si el Espíritu Santo ha obrado la convicción en su corazón de que Jesucristo es su Señor y Salvador, avance y confiese ante Dios y el hombre. Ese escenario da toda la gloria a Dios por nuestra fe. Así es como debería ser. Mire estas palabras inspiradas de San Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O las palabras de Jesús en el aposento alto. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Continuemos con la pregunta 2, que dice, ¿qué usa el Espíritu Santo para crear fe? ¿Sabe qué herramienta o instrumento usa el Espíritu Santo para crear fe? Los siguientes 4 pasajes nos ayudarán a encontrar la respuesta. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La fe viene a través del mensaje de Cristo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que obra la fe a través de ese mensaje. Leemos esto en 1 Corintios capítulo 12, 3, que dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se llama conversión, regeneración y santificación. La conversión es literalmente un cambio de dirección. En términos militares, significa un giro. En gratitud por nuestra salvación, pasamos de servir al pecado a servir al Señor. Regeneración significa renacimiento. Nuestro primer nacimiento es físico de nuestras madres. Nuestro segundo nacimiento es espiritual y sucede cuando somos llevados a la fe. Todos los que creen en Jesús como su Señor y Salvador, nacen de nuevo. La santificación es el proceso en el cual, a medida que nuestra fe crece, nuestro deseo por el Señor también crece. Ni usted ni yo podemos crear fe en el corazón de nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, recuerde que el Espíritu Santo obra la fe a través del mensaje del Evangelio. Él está contando con nosotros para compartir el mensaje. Ese es nuestro trabajo y ese es el propósito de estas lecciones. Sabemos que el ejercicio, el buen descanso y una dieta adecuada fortalecerán nuestros cuerpos. Veamos la pregunta 3. ¿Cómo se siente cuando alguien expresa su amor por usted en términos genuinos y sinceros? ¿No hace que su amor o sentimientos hacia esa persona sean más fuertes? De la misma manera, nuestra fe crece cuando nos exponemos al amor de Dios que se encuentra en su palabra. Los bebés pequeños anhelan o desean la leche de su madre. La leche materna los hace fuertes. Usando esa imagen, el discípulo Pedro fue inspirado para escribir: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Leer, estudiar y escuchar la palabra de Dios nos recuerda su amor desinteresado, comprometido e incondicional hacia nosotros. Esto eleva nuestra conciencia de Cristo en nuestra vida. También produce cambios positivos en la manera en que pensamos y actuamos. Continuemos con la pregunta 4. Los teólogos han tratado de responder a esto durante siglos. Algunos han llegado a la conclusión de que ciertas personas fueron elegidas debido a una predisposición a creer o una cierta chispa de bondad que otros no tienen. La respuesta no se encuentra en el hombre. Todos nacemos en este mundo espiritualmente muertos, incapaces de cualquier predisposición o chispa de bondad. En resumen, no tenemos una respuesta. Un buen teólogo no trata de responder lo que la Biblia no responde.
Simplemente decimos con San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Espíritu Santo llama a ciertas personas a la fe por su buena voluntad y deseo. No sé por qué fui elegido o usted fue elegido. Sin embargo, lo fuimos y es nuestro mayor regalo. Con suerte, nunca lo daremos por sentado, ya que no todos lo tienen. Concluyamos esta lección mirando la última pregunta. Hay muchísimas bendiciones para contar. Vamos a describir 4 bendiciones en esta lección. Primero, tenemos paz con Dios. Antes de la fe, Dios estaba enojado con nosotros por nuestros pecados. La fe en Cristo ha cambiado nuestro estado. Ahora, en lugar de vernos como pecadores, Dios nos ve como justificados. Él nos ha declarado inocentes de la culpa y el castigo de los pecados, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Romanos 5:1 dice: así pues, justificados, perdonados, por la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, tenemos paz cuando morimos. Tenemos esta paz porque sabemos que Jesús nos llevará de inmediato al cielo. Tenemos la certeza de la vida eterna porque es un regalo. Si el cielo fuera algo que tendríamos que ganar, ¿cómo podríamos estar seguros de haberlo ganado? El don del perdón y el don de la vida eterna quitan la preocupación de morir. En Tito capítulo 3:7 leemos: para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tercero, tenemos paz mientras estamos vivos. Tenemos el consuelo de saber que el mismo Dios que nos amó lo suficiente como para sacrificar a su Hijo para salvarnos, también nos ayudará a superar lo que enfrentamos aquí en esta tierra. Romanos 8:32 nos recuerda: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuarto, tenemos el deseo de servir al Señor. Dios nos ha dado todas las razones para amarlo. Él nos ha perdonado plena y libremente y ha preparado un lugar en el cielo para nosotros. Más allá de eso, Él ha prometido cuidarnos aquí en esta tierra. En respuesta a su amor, buscamos servirlo, no por un sentido de obligación, sino por un sentido de deseo. Nuestras buenas obras o el comportamiento agradable de Dios son un fruto de nuestra fe. En 2 Corintios capítulo 5, 14, 15, leemos: el amor de Cristo nos lleva a actuar así, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así concluimos nuestras lecciones sobre el perdón. En lugar de preguntas de revisión y refuerzo, por favor proceda a la aplicación para la tarea final. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Voy a pararlo y subir las preguntas de repaso. Ya están. Bienvenido, Rubis. Veo que ya logró habilitar su micrófono. ¿Cómo está? Hay que habilitarlo otra vez porque yo lo tapé para eso. ¿Cómo está? Gracias, Ok, hermano, gracias. ya la Sí, escuchamos. Muy bien. gracias. ¿Alguna pregunta sobre el mensaje del video, sobre su contenido? Y bienvenido también, Sierva. Veo que
ha logrado venir y Bueno, mi hermano, Al- ah. estoy integrándome ahorita. No vi el video completo, entonces no me pude. ya. Estoy siguiéndolos. Bueno, va a poder ver la grabación después si desea. Sí, señor. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Si no, podemos No, meternos en las preguntas estas que están frente a nosotros. Primera pregunta. sí. Antes de llegar a creer en Jesús como Salvador, ¿puede una persona hacer una decisión de creer en Jesús y seguirle? ¿Qué piensan? No, hermano. ¿Por Dice qué que no? porque la urna esa que mostraba el video nos dice cómo era nuestra condición. ¿Y cómo era nuestra condición antes de creer? Estábamos muertos Muertos, espiritualmente. correcto. Y hasta enemigos de Dios, no deseando Ajá. nada de Él. Sí. Sí, así dice la Biblia que éramos todos nosotros. Bien. Próxima. ¿Nosotros escogimos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? No, Es es Dios Dios. es Dios quien da el primer paso. Ajá. Él Y es el que nos busca, pues. no solo nos busca, la pregunta es si Él nos escoge a nosotros para ser salvos. Sí, él es el que nos Sí. escoge. Ok, muy bien. Él nos escoge, exactamente. Como ha dicho en Tesalonicenses y también Efesios capítulo 1, habla de que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús dijo a sus discípulos, vosotros no me han escogido a mí, yo os elegí. Sí, Entonces, la Biblia claramente dice que no somos nosotros que escogimos a Dios, como muchas iglesias tratan de decir. Usted tiene que hacer tu decisión. Tú tienes que entregar tu vida a Jesús. Tú tienes que recibir a Jesús. O sea, haciendo depender todo de lo que el hombre haga. No es así. No es lo que la Biblia enseña. Y sí, en Juan capítulo 1 habla de los que han recibido a Jesús, pero el contexto indica que es por obra de ¿quién? del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo, exactamente. Nadie puede recibir a Jesús sino por el Espíritu Santo. Bien. Listo. Próxima. ¿Cuál persona de la Trinidad obra la fe en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué usa Él para crear la fe en nosotros? ¿Qué medios usa? La predicación de la palabra. El Evangelio sobre todo. Claro, Él usa toda la palabra, pero hay dos mensajes principales en toda la palabra y se llaman la ley y el Evangelio. Él no usa la ley para uh, obrar la fe en nosotros, pero sí lo usa para prepararnos para el mensaje del Evangelio. Por la ley nos convence de que somos pecadores. Eso no nos salva todavía, pero sí nos prepara para que cuando ya use el Evangelio que es predicado, que habla de Cristo, para que ya estamos en condición, o sea, reconociendo nuestra maldad, en que vamos a ver ese mensaje como bello y algo agradable, algo que ya necesitamos. Entonces, la ley nos prepara para el Evangelio, pero es el Evangelio lo que usa para salvarnos, para obrar la fe. Por la ley, también otra manera, por la ley obra el arrepentimiento, o sea, el sentir triste por el pecado, pero por el Evangelio da la solución, que Cristo ha obedecido por nosotros y Él ha pagado el castigo que hemos merecido. ¿Sí entienden la diferencia entre la ley evangelio? La ley es preparatorio. El evangelio es el mensaje que el Espíritu Santo usa para hacer la obra de darnos fe. Bien, ¿cuáles tres términos se puede usar para describir la obra del Espíritu Santo? ¿Qué video usó? ¿Quién recuerda? Hablaba de conversión, Conversión es uno. ajá, Otro.
creo que los estoy saltando. Santificación, Es la tercera, ¿sí? ajá, y había Otro para más. el nuevo nacimiento. ¿Cómo se llama? Hay una palabra que describe el nuevo nacimiento. Re- Ah, regeneración. Significa regeneración. volver a nacer. Volver, generación, está hablando de nacimiento. Muy bien. Y realmente la conversión y regeneración hablan de lo mismo. Eso es lo que Él hace para llevarnos a la fe. La conversión significa diferentes cosas, pero están hablando de lo mismo. Conversión es hacer que hagamos la U, o sea, cambiar de dirección. Estábamos en dirección contraria a Dios y ahora por la conversión ya somos hijos de Dios, deseando hacer su voluntad. Regeneración es nacer de nuevo. Y eso tiene que ver con el hecho de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Uno muerto para poder creer necesita ser regenerado. Entonces, volver a nacer. Por eso en Juan, Jesús dijo a Nicodemo, a menos que nazca de nuevo de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la regeneración. Entonces, otra manera de decir que necesitamos llegar a la fe. Y las dos cosas son obra del Espíritu Santo, descritos de diferente manera. La tercera es fruto de la conversión y regeneración, la santificación. ¿Qué es la santificación? También obra del Espíritu Santo. No la escuché, Laura. Hay que habilitar, voy a habilitarlo por Ajá. usted. Ahora sí puede hablar, Laura. Es la dedicación para con Él. Bueno, y es algo que va aumentando, ¿sí? Nunca es perfecta nuestra dedicación ni obediencia, eh, pero es lo que hacemos por gratitud después de ya estar reconciliados con Dios, después de ser convertidos, después de ser regenerados. Ya el Espíritu Santo nos fortalece en la fe y al ser fortalecidos en la fe, el video dijo, fortalecido también y aumenta nuestro celo por Dios, nuestro deseo por Él, de servirle, de obedecerle, de hacer su voluntad. Todo eso va aumentando. Y ese proceso, que si es un proceso que viene después de ya ser salvos, se llama la obra del Espíritu Santo de la santificación. La justificación es que Él nos declara de antemano justos por los méritos de Jesús. Y el que cree recibe el beneficio de eso. Eso es instantáneo. Eso no es un proceso. Pero la santificación que viene después, que hacemos por gratitud, por obra del Espíritu Santo, eso sí es un proceso de toda la vida después de llegar a la fe. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Sí. Bien, próxima pregunta. ¿Cómo puede llegar el mensaje del Evangelio que el Espíritu Santo usa para obrar la fe en las personas a otros? ¿Cómo puede llegar a otros ese mensaje? A través de la predicación de los Sí. de los que ya creen en Dios, los que ya hemos sido llamados, los que hemos ¿Y aceptado. quién puede hacer esa predicación? ¿Quién Nosotros quiere por la Dios obra del que haga esa predicación? No, Espíritu Santo no va a predicar. No, Él nos convierte, Él nos motiva, pero Él no va a predicar la palabra. Los pastores. Nosotros por la obra del Espíritu Santo. Todos Sí. nosotros. Si es público, si es una predicación pública, sí, los pastores o líderes llamados son los que lo van a hacer. Pero Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, que todos somos sacerdotes. Se llama la doctrina del sacerdocio universal. Para que anunciéis, dice, la obra de Él que murió y resucitó por nosotros. Entonces, la obra de predicar, que hacer llegar el mensaje que el Espíritu Santo sí usa, es de todos nosotros, ¿sí? Dios quiere ahí que vea a mí mismo, ¿sí? Dios quiere que yo haga llegar a otros el mensaje. Eso no es obra del Espíritu Santo. Si Él me motiva a hacerlo, eso es su parte. Si Él obra en mi corazón el deseo, pero la obra es mía, ¿sí?
Dios quiere que nosotros lo hagamos y Él quiere que cada uno de ustedes que están escuchando responda, eso es algo que Él quiere que yo haga, ¿sí? Claro, necesitan capacitación para eso y parte del propósito de esos cursos es el de capacitar también y dar herramientas. Si tiene miedo de hablar usted mismo, puede quizás invitar a alguien a ver uno de esos videos. Y eso es compartir también el mensaje del Evangelio. Y si otra persona está viendo el Evangelio que usted presenta, el Espíritu Santo usa eso para obrar fe en las otras. Claro, entendiendo que muchos todavía van a rechazar, pero aún así, si alguien va a creer, va a ser por el mensaje que nosotros vamos a llevar a otros lo mejor que podamos. Sí he entendido que cada uno de ustedes tienen parte, que Dios quiere que también ustedes proclamen el mensaje, ¿sí? Ok, muy bien. Me alegro que lo ven y espero que también tengan el deseo de hacerlo por el Espíritu Santo. Obrar. Eso es su obra, darles el deseo, obrar el deseo por gratitud. ¿Sí? Si somos agradecidos a Dios, una manera de mostrar esa gratitud es esta. Dar a otros el mensaje, proclamar el mensaje de la salvación por Cristo a otros. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puede mi fe ser fortalecida? Porque ya estoy viendo que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de ustedes fe en Jesucristo. Pero es importante que crezca esa fe. ¿Cómo puede ser fortalecida la fe? A través de la palabra de Dios, leyendo la palabra, estudiándola. Muy bien, es la misma manera. El Espíritu Ajá. Santo usa el Evangelio en la palabra y los sacramentos para obrar la fe en el principio, pero luego Él usa los mismos medios para fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que es la próxima pregunta. ¿Qué usa el Espíritu Santo para fortalecer mi fe? Usted ya indicó, ya contestó esa la palabra, pero específicamente el Evangelio que está en la palabra. La ley no nos fortalece. Necesitamos para seguir estando preparados, para seguir reconociendo nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley. Pero es por el Evangelio en la palabra que el Espíritu Santo es lo que usa para fortalecer nuestra fe. Pero también el Evangelio está conectado a dos cosas, lo llamamos sacramentos muy importantes, que por medio de esos sacramentos también nos fortalece la fe. ¿Cuáles son? El bautismo y la santa. El bautismo y la Santa Cena. Escuchar. Exactamente. Entonces, hasta se ha dicho que la Santa Cena es como el evangelio visible, que se puede ver, porque Dios usa elementos que podemos ver y tocar. Y a través de esos elementos que Él indica, eso es la parte difícil, que al comer el pan estamos comiendo su cuerpo colgado en la cruz y al beber el vino estamos bebiendo su sangre derramada en la cruz. Pero es por medio de recibir esos elementos que somos fortalecidos en la fe, ¿sí? Dios quiere que al reconocer que aquí estoy comiendo ese mismo cuerpo que fue dado en la cruz, qué gran cosa Dios hizo y qué gran cosa me está dando, ¿sí? El mismo elemento que ganó mi salvación, yo lo estoy recibiendo aquí. Eso es como Él fortalece nuestra fe por estos medios. Y al tomar la copa, o sea, el vino, uy, qué gran cosa Jesús hizo al derramar su sangre en la cruz. Pero mira, qué gran cosa, qué bendición, qué tesoro, que Él está dándome esa misma sangre con la cual ganó el perdón de mis pecados. De esa manera, el Espíritu Santo usa el sacramento de la Santa Cena para fortalecer nuestra fe, al darnos el reconocimiento que estamos comiendo el mismo cuerpo que fue colgado en la cruz para ganar el perdón y la misma sangre que derramó para limpiarnos de todo pecado. Y por eso recibimos ese perdón
al comulgar y participar en la Santa Cena. Por eso, muy importante y grande esa bendición. Algo para no tomar por hecho. Bueno, esa es la próxima pregunta. ¿Qué quiere Dios que sea mi actitud con respecto a los medios que el Espíritu Santo usa para fortalecer mi fe? Es decir, el Evangelio en la palabra de Dios y en los sacramentos de bautismo de la Santa Cena. ¿Qué actitud quiere Dios que tengamos con respecto a estos medios? Tomar por hecho, qué cosa, indiferente. Bueno, hay medios, pero no me importa. No, no, ¿Qué actitud quiere que tengamos? que seamos agradecidos, O sea, prevenir. uno que, Debemos tenerlo en alta estima. ok, vamos a querer, ¿sí? No vamos a hacer nada porque debemos hacer. Vamos a querer tomar en alta estima tratarlos como tesoros y usarlos frecuentemente, puesto que son medios para fortalecernos y ese fortalecimiento necesitamos, ¿sí? Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, que los atesoremos y usemos con buen provecho cada vez que se pueda. Muy bien. Próxima. ¿Por qué algunos creen cuando escuchan el Evangelio y otros no? Muy difícil esta pregunta, pero importante. ¿Por qué algunos creen cuando escuchan el Evangelio y el Espíritu Santo está obrando, si el Evangelio está siendo proclamado, pero algunos creen y otros no? ¿Por qué? Wow. Bueno, como dice la palabra, el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? También la fe. Sí, pero ¿por qué algunos reciben esa fe y otros no creen? Y el mismo Espíritu está obrando con todos los que escuchan el Evangelio. ¿Por qué algunos creen Aquellos que lo entonces recibamos, y aquellos otros? que creemos, tenemos que darle gracias a Dios por ello y bueno, Ok, orar por bien. los que no han creído todavía. ¿Y por Señor, qué algunos no creen? ay, no sé. Bueno, si es un misterio que la Biblia nos dice, hay que dejar a Dios. Pero dice por qué no creen. Claro, no es lógico lo No, que no dice, lo pero dice, no lo dice. lo que La no Biblia no dice lo dice. es porque nosotros realmente creemos, porque el Espíritu Santo ha logrado obrar la fe en nosotros, que estábamos rechazando igual que ellos. Pero sí indica porque los que no creen, no creen. No creen porque rechazan, ¿sí? Claro, por Jesús dijo, supuesto. mirando a Jesús, ¿cuántas veces quise reunirlos? Porque no Sí. sucedió, no quisieron, dice, ¿sí? Es por el rechazo. Juan 3:36, el que cree al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, los que no creen es porque rehusan creer. Pero lo más misterioso, lo más difícil es porque creo yo. ¿Por qué, Ciertamente. por qué está creyendo usted? Claro, el Espíritu Santo obró, pero ¿no estaba usted resistiendo al Espíritu Santo igual que los que al final van al infierno? ¿No estaba igualmente muerta? ¿No estaba igualmente enemiga de Dios? ¿Cómo es que el Espíritu Santo obró en usted y los demás lograron rechazarlo cuando nosotros estábamos rechazando igual? El video lo dijo. Bueno, voy a contestar por mí. Que fuimos Voy a contestar. predestinados desde la fundación del mundo. ¿Pero por qué fue usted escogida? ¿Por qué? ¿Por qué fue usted escogida? Esa es la respuesta. Porque si fue escogida, el Espíritu Santo obró la fe. ¿Pero por qué fue escogida? Pues por la misericordia de Dios. Ok. La verdad no sé, no tendría respuesta. Eso, bien, esa es la respuesta.
No Así. sé, no hay motivo para que el Espíritu Santo me haya escogido a mí. No era mejor que los demás. No estaba resistiendo menos. No era menos enemigo. No estaba rechazando menos, estaba rechazando igual. Sin embargo, los que van al infierno lograron al final rechazar y tuvieron éxito en rechazar. Mientras que aunque yo estaba rechazando igual, el Espíritu Santo me convirtió. ¿Por qué? No hay razón. Esa es la respuesta. Es irrazonable. Por su misericordia, pero esa misericordia fue extendida también a los que fueron al infierno. El Evangelio estaba predicado a ellos, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos también, pero ellos lograron quedarse incrédulos. ¿Cómo no logré quedarme incrédulo? No sé. La Biblia no responde. Pero no puede ser porque había un poco más de chispa de deseo en mí. No era porque era un poco menos muerto espiritualmente. No era porque estaba rechazando un poco menos. Y eso fue, por eso el Espíritu Santo pudo obrar en mí. Eso es lo que hablan muchas iglesias. Depende de nosotros. Usted puede tener el deseo de creer y eso es necesario para que crea. O sea, dicen que algunos han deseado más, lo han deseado y por eso el Espíritu Santo lo hizo. No, la Biblia no permite. Nadie estaba deseando antes de llegar a la fe. Simplemente el hecho de que nos ha escogido es más motivo para estar agradecidos. Señor, no hay motivo para que me hayas elegido y obrado la fe en mí, que estaba obrando en tu contra. Yo era igualmente enemigo, igualmente resistiendo y rechazando. Pero lo has hecho. Gracias. Hoy, Señor, gracias. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera cuando vemos esta doctrina. Entender que no debió suceder. Lo imposible es que alguien hubiera creído, porque todos estábamos rechazando. Aún así, Él obró en nosotros. Es claro, ustedes están creyendo, yo estoy creyendo. Entonces, gracias a Dios, gracias por obra del Espíritu Santo, sin entender por qué, cómo. Por el Evangelio sí, pero ¿por qué? No sabemos. Muy ¿Sí? cierto. Simplemente lo único que podemos decir es, gracias, Señor. Debía estar en la fila de los incrédulos, seguros caminando al infierno, pero no. Tengo fe en Jesús por su obra. Gracias, Señor. Eso es lo que nos motiva a decir cuando vemos cuán imposible era lo nuestro. Pero lo hizo. Claro, por su gracia, era a favor no merecido, pero aún así no hay explicación de cómo es que su gracia llegó a mí de esa manera. No hay razón, pero sucedió. Gracias a Dios. Bueno, Amén. Por eso. sí, ¿entendieron? Maravilloso, ¿no? Que aunque no habíamos hecho nada, lo ha hecho, ha obrado la fe en cada uno de nosotros. Qué gran cosa, qué bendición. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos al tener fe en Jesús? Que mencionó el video. ¿Alguno? ¿Alguna? Vida eterna, nueva vida. Ok. La vida eterna viene con la fe. Pues la vida eterna es algo que realmente disfrutamos al llegar al cielo, aunque realmente es nuestro ahora. El que Ajá. cree en el Hijo tiene vida eterna, es presente. Um, pero de una vez tenemos una relación con Dios. ¿Cómo se puede describir la relación con Dios que tenemos de una vez al tener la fe? Sí, ya está reconciliado, hay paz,
Paz, sí, Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, exactamente. Y eso nos da también paz mientras vivimos y enfrentamos grandes dificultades y nos parece que hasta Dios puede estar obrando en nuestra contra, pero el hecho de que nos ha justificado y que nos ha dado la fe nos da la paz de que aún estas cosas negativas sirven un buen propósito. Dios está obrando a nuestro favor cuando suceden dificultades. Y también paz al final de la vida, que algo que la gran mayoría temen más que cualquier otra cosa es la muerte, están aterrorizados de la muerte. Y claro, hay cierto temor natural que todos nosotros vamos a tener, pero ese terror de qué va a pasar, cómo va a tratarnos Dios después, ¿no? Nos va a castigar, ese terror no tenemos. Sabemos que no va a castigarnos porque Jesús sufrió ese castigo por nosotros. Y el otro beneficio es que ya podemos servir a Dios por gratitud y no por obligación, no para ganar su favor. ¡Qué carga! Horrible sería tener que obedecer a Dios para ganar su favor, entendiendo que Él es santo y no acepta nada imperfecto. Uy, estaremos tristes, desanimados todo el tiempo, viendo que no he hecho suficiente para ganar su favor todavía. Pero puesto que Él lo ha ganado ya, y por la fe ya tenemos esa paz y de reconocer que la carga quitada del tener que obrar y cumplir sus mandamientos, ya podemos hacerlo simplemente por gratitud. Mucho mejor motivo y más grato también para Sin poder duda. servir a Dios, ya no por necesidad, sino por gratitud. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, faltó también el deseo de servir a otros cuando Claro, ya fe en Jesús, o sea, como motivo pero de gracia. sí, tratamos de servir a otros por gratitud a Dios, porque vemos que eso es una de las cosas que Él quiere que hagamos, quiere que sirvamos al prójimo por amor. Entonces, pero primero va a ser por gratitud a Él, que vamos a servirle a Él. Y estamos sirviéndole a Él al servir al prójimo. Eso es lo que Jesús dice. Todo lo que han hecho algunos de estos que creen en mí me ha hecho para mí o por mí. Entonces, es una manera de servir a Dios sirviendo a otros cuando hay oportunidad. Muy bien. Y aún lo que hacemos en nuestras vocaciones, como Ajá. madre, esposa, Ay, sí, hermana, exacto. también. Todo lo que estamos haciendo por gratitud a Dios, sí, es servirle. Ah, y Dios lo ve con agrado, pero por los méritos de Jesús. Exactamente. Bien, buenos puntos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, esta va a Bueno, ser la última clase de este curso, el perdón, pero como he indicado en el grupo de WhatsApp, hay otro curso que podemos comenzar la semana entrante, el martes para el grupo P, ustedes. Entonces, el fin de semana voy a hacer otro grupo de WhatsApp e invitar a todos ustedes y algunos más para asistir a ese curso si quieren. O sea, nada es por obligación, pero los que han terminado uno y que ha gustado, entonces queremos seguir ofreciendo más. Entonces hay otro curso que se llama Sanidad Espiritual que vamos a comenzar Dios mediante el próximo martes con usted, con el grupo A el lunes, pero con ustedes el martes. ¿Listos? ¿Listas? muchas gracias. Es con mucho gusto. Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, hay muchos misterios en tu palabra, cosas que no son razonables, pero te damos gracias que has revelado estas cosas a nosotros y por tu Espíritu Santo, que aun cuando hay una enseñanza muy difícil y lógico, eh, tú obras fe y creer esas cosas en nuestro corazón.
Y te damos gracias. Y una de esas cosas es que tú que deseas que todos sean salvos, has elegido unos pocos para ser salvos. Y estamos incluidos en eso gracias a ti. Pero eso no tiene sentido para nosotros. Nuestra razón dice que si tú quieres que todos sean salvos, pues todos serían salvos. Tu voluntad se cumpliría. Pero dices las dos cosas, que tu voluntad siempre se hace, pero en este caso hay posibilidad del incrédulo seguir incrédulo, de rechazar el mensaje del Evangelio, rehusar la obra del Espíritu Santo en su corazón, resistirle. Y eso para nosotros no tiene sentido. ¿Cómo puede un ser humano débil resistir al Todopoderoso Dios? Pero tu palabra dice que es así. Jesús dijo, yo he querido reunir a todos bajo a mí. Pero ¿por qué no sucedió? No han querido. Eso dice tu palabra. Entonces, gracias por esto, pero sobre todo porque nos ayuda a ver también que no hay motivo por el cual nosotros debemos estar creyendo. Es porque nos escogiste. ¿Pero por qué nos escogiste? No hay motivo. Éramos igualmente malos. Eso estamos reconociendo. Solo podemos decir, Señor, gracias por revelar en tu escritura que es así. Nos has escogido. Sí, nos has llevado a la fe, algo que no podíamos hacer nosotros mismos. Gracias, Señor, por esos grandes beneficios que tú has obrado y dado a nosotros. Y ahora solo pedimos que por el uso de esos mismos medios del Evangelio en la palabra y en los sacramentos, que tu mismo Espíritu nos guardes en esa fe, que nos fortalezca en la fe hasta el fin, para ya entrar en las mansiones del cielo a tu lado, para vivir contigo, que eres tan santo, pero tan hermoso y tan amoroso hacia nosotros por los méritos de Jesús, y vivir con ese amor eternamente. Qué glorioso será. Pero necesitamos que nos guardes en la fe. Mientras tanto, que también por la motivación del Espíritu Santo, que sigamos usando estos medios que tú nos has dado para ser fortalecidos y guardados hasta el fin. Todo eso, Señor, pido para cada uno de estos estudiantes, para mí también, que por naturaleza soy débil, necesito tu fortalecimiento para seguir adelante. Entonces, guárdanos, Señor. Y también bendice a todo lo que estos estudiantes hacen en su nombre. Algunos sí tienen deseo de, estoy seguro, todos, de comunicar y compartir con otros. Bendíceles. Ayúdales a vencer los temores que muchas veces impide que demos testimonio a otros. Ayúdales a hacerlo, pero por gratitud, no por necesidad. Todas esas cosas, Señor, pido, y que también todos pueden participar en el próximo curso que vamos a comenzar la semana entrante, si tú permites. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Muy gracias, bien. hermano. Ok. Muchas gracias. Saludos a todos los Sería hermanos. Nos vemos, hermano. hasta la próxima semana, Dios mediante. Amén. Entonces será todo para esta noche. Gracias, gracias. Ok, hasta la próxima. Chao, Luz.